entrando en lo que sería la ponderación llevada a cabo a través del juicio de proporcionalidad. Aquí ya sí estamos en una situación diferente, en la cual, cuando hablamos de juicio de proporcionalidad, lo que nos encontramos es una ley o una norma de carácter general, porque ya digo que en estos casos muchas veces la norma va a proceder del gobierno, y nos encontramos una ley que lo que hace es restringir un derecho, y tenemos que determinar si esa restricción es lícita o ilícita. Ahora dejo de lado el tema del contenido esencial, porque la aplicación de esta teoría de los principios no lo contempla. No me queda muy claro por qué, esto estoy investigándolo, pero no lo contempla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si una restricción que se lleva a cabo basada en uno de los límites, basada en un derechos humanos, donde va exactamente a eso y donde da necesidad y proporcionalidad, y otros que a veces matizan o dependiendo del criterio o dependiendo del tribunal se van a ir a un escrutinio que llamaríamos normal. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de la igualdad, es decir, de las medidas que ofrecen o que llevan a cabo un trato desigual, para examinarlas va a distinguir el escrutinio normal y el escrutinio estricto, y hasta a veces ha operado con un escrutinio intermedio, pero en fin, no quiero ser más complejo. En el escrutinio normal solo se pide un fin constitucionalmente admisible. Tengan en cuenta que la Constitución de los Estados Unidos de América, en sus enmiendas, no enumera en general límites a los derechos. ¿Eso quiere decir que no se pueden limitar? No, quiere decir que nunca vamos a encontrar un fin establecido en la Constitución. Y entonces ha acudido a la idea del interés apremiante, lo que en inglés dice compelling interest. O sea, el Estado o el gobierno, el Estado de la Federación, si estamos hablando de una ley estatal, o la propia Federación, tiene que invocar un interés apremiante, es decir, un motivo realmente poderoso para restringir el derecho. En cambio, en un escrutinio estricto, que sería más acorde con constituciones de tipo europeo o con el Convenio de Roma, como les he dicho antes, porque ahí tenemos los límites ya establecidos en la Constitución. Entonces ahí bueno, en el caso del Convenio de Roma no en la Constitución, sino en el propio convenio, quiero decir. Ahí tenemos límites explícitos y entonces el escrutinio estricto nos dice, no, diga cuál de los límites previstos en la propia Constitución, bien sea límites, como he dicho antes, generales o límites específicos de un derecho, pero por lo menos previstos expresamente en la Constitución. Bien, pero el hecho de tener un fin lícito no significa que la restricción sea lícita, ¿no? Si hablábamos antes de la libertad de expresión, pues un fin lícito para restringir la libertad de expresión es preservar el honor de otras personas. Si hablamos, como estoy diciendo ahora en la crisis, de la libertad de circulación o de reunión o religiosa, evidentemente que preservar la salud es un fin lícito, incluso constitucionalmente impuesto. Pero ahora tenemos que ver si esa medida es idónea y si esa medida es necesaria, que es lo que yo he englobado con este término que ustedes ven a la izquierda de congruencia. ¿Por qué? Congruencia es la palabra que yo he encontrado para englobar dos tipos de juicios. Un juicio normal de idoneidad, que sería la mera adecuación, es decir, demostrar que este medio tiende al fin. O un juicio de necesidad, que nos conlleva buscar medios alternativos y demostrar que no existen medios alternativos menos restrictivos. Fíjense. Retomemos el ejemplo de la libertad de circulación y el confinamiento. ¿El confinamiento es una medida que tiende a preservar la salud? Sí. Como he dicho al principio, no vamos ni a perder un segundo en dudar esto. ¿Es idónea o necesaria? Aquí empieza la duda. Idónea sí, idónea sin duda. Los estados que la han adoptado, en España de momento no vemos la luz al final del túnel, pero en fin, estamos viendo cómo Alemania ya empieza a tener resultados, incluso Italia que nos precede un poco, y en España pues también tenemos esa confianza. De hecho hay estudios, igual que les he dicho antes, porque la tragedia es muy grave, que la cifra de fallecidos real seguramente duplique o más a la cifra oficial, etcétera, pero también los mismos estudios que están diciendo esto, que están diciendo que probablemente ya el 10 o 15% de la población española habrá estado afectada en estos momentos, es decir, contagiada, pero también nos dicen, si no se hubieran adoptado estas medidas, nos están hablando de millones de personas más que se habrían contagiado. Por lo tanto, ¿es idónea? Sin duda. ¿Es necesaria? Eso hay que comparar. Como les he dicho antes, a lo mejor si me voy a Corea y veo que en Corea no han confinado a la población, sino que han tomado medidas de control a través de geolocalización, a través de otra serie de tal. Han tenido mascarillas desde el primer momento, han tenido respiradores desde el primer momento,
Han tenido guantes desde el primer momento, aquí no tenemos nada de eso, ahora empieza a llegar. Entonces podríamos decir, ¿es necesario el confinamiento? Bueno, aquí podríamos decir, pues en España se ve que sí, porque como no hemos tenido medios, pues no ha habido más remedio. En otros países que han tenido otros medios, no era necesario. Ven cómo el escrutinio normal y el escrutinio estricto ya sería diferente. Y por último, el tercer elemento, es la proporcionalidad en sentido estricto, stricto sensu. Ya ven que lo llamamos en sentido estricto porque el juicio se suele llamar juicio de proporcionalidad. A veces se utiliza el término juicio de razonabilidad. Yo lo he usado muchas veces, durante mucho tiempo, el término juicio de razonabilidad, pero también este es más ambiguo, porque a veces la razonabilidad, como vamos a ver después, se queda como un estándar más laxo, más bajo, como un tipo de control menos intenso. Y entonces la palabra razonabilidad puede ser ambigua. Podría ser para definir todo este juicio que tienen ustedes en pantalla ahora mismo, pero también podría utilizarse para realizar o para definir un juicio de mínimos, por decirlo de otra manera. Entonces ahora he decidido erradicar la palabra razonabilidad de este contexto para no confundirla con el otro sentido. Así que vuelvo, esto lo digo porque hace 2 o 3 años impartí una charla también en el Centro Carbonell y entonces yo me decantaba más por el término juicio de razonabilidad, pero cuanto más vas leyendo vas viendo que es ambiguo porque otros lo utilizan en otro sentido. Por ejemplo, Díez Picazo lo utiliza como ese juicio de mínimos. Así que prefiero decir proporcionalidad en sentido amplio, proporcionalidad en sentido estricto. Esto es un equilibrio, es decir, que el sacrificio no sea exagerado. ¿Es desproporcionado el sacrificio? Pues esto es opinable. Aquí en España, por ejemplo, uno de los problemas que se han planteado es el de los deportistas profesionales. Resulta que los deportistas profesionales no pueden entrenar en el exterior, no pueden. Y claro, han manifestado protestas. Decimos, ¿esto es equilibrado? Podríamos decir, hombre, se podría establecer no una prohibición general de la libertad de circulación, sino un elenco, aunque fuera muy amplio, de situaciones, de lugares o de requisitos en los que se puede circular, o si queremos al revés, en los que no se puede, que eso sería lo idóneo. Un principio general de libertad de circulación, así respetamos el contenido esencial del derecho y establecemos una serie de situaciones. Y a los deportistas profesionales les podemos decir, mire, usted puede salir a correr al campo y guardando una distancia de seguridad, como pasa en otros países de Europa, o sea que no es que yo esté diciendo aquí disparates o cosas que se me ocurran porque me vienen a la mente, sino que son casos reales. Entonces podríamos decir, bueno, esto es equilibrado, esto es proporcional en sentido estricto. Habría que verlo. Pero repito, el problema no es este, el problema es que antes de entrar en este juicio hay que ver que no afecte al contenido esencial. Y desde mi punto de vista, la medida del confinamiento, como se ha adoptado en España, sí que afecta al contenido esencial. Muy bien.